Cuando la clase de la señorita Regina terminó y la campana de la escuela sonó, Diana no se movió de su pupitre. Las manitos de la niña temblaron mientras miraba a sus compañeros dirigirse alegremente hacia sus hogares. Pero ella sintió una gran angustia al solo pensar en dejar ese lugar que le proporcionaba el refugio y la tranquilidad que cualquier pequeño de su edad debía tener. Pero lamentablemente, ella no contaba con eso en su hogar. Daniela esperó que los pasillos de la escuela quedaran completamente vacíos para finalmente caminar con destino a su casa completamente cabizbaja. La escuela era el único refugio que la pequeña tenía para olvidar todo lo que vivía junto a su padre. Pero la verdad era que en muchas ocasiones ella había considerado no regresar, renegando de su suerte, pero luego se había secado las lágrimas de frustración pensando en su madre, quien era el único ser que ella le importaba, y se dijo que no podía dejarla sola con su padre, pues Rodolfo era un hombre atemorizante, y cuando éste perdía los cabales e iba en contra de su esposa, Gabriela se refugiaba en su pequeña hija, quien con sus pequeños bracitos consolaba a su madre, mientras se preguntaba ¿qué habían hecho ellas dos para mantener esa vida tan miserable? Diana no conocía otra cosa que no fuera agachar la cabeza ante ese hombre. Ella sabía que no todos los padres eran tan terribles como el suyo, pero en su pequeña mente, ella se decía que no era lo suficientemente buena con sus demás compañeros, por lo que pensaba que no merecía ser tratada con amor y respeto. Ese era el ejemplo que veía en su madre. Gabriela era una mujer que había perdido toda su autoestima debido a que su esposo solía recordarle que no valía nada y que no era más que una fracasada. La mujer se dedicaba a limpiar pisos en un hospital y lamentablemente no había podido culminar sus estudios desde que su hija había nacido, dedicándose a su cuidado y a trabajar arduamente, pues su esposo jamás permitiría que su mujer fuese una floja, ya que Rodolfo no estaba dispuesto a malgastar su propio dinero en ella. Rodolfo tenía ínfulas de grandeza, pues él había logrado estudiar en una prestigiosa universidad pagada por sus padres hace muchos años, suerte con la que no había corrido Gabriela, quien siempre había sido una muchacha pobre, quien debía trabajar para costearse los estudios, pero el hombre no había sabido aprovechar todo lo que sus progenitores le daban. Este se había centrado en las fiestas y en los vicios en su época universitaria, sin pensar que pronto sus padres fallecerían y se quedaría sin un solo centavo. Pero al menos estos le habían dejado un título, el cual él podría aprovechar. Lamentablemente Rodolfo, quien lo había tenido todo en la vida, tuvo que salir al mundo laboral a conseguir algún empleo que pudieran darle, pues este no había corrido con la suerte que sus compañeros, quienes gracias a las grandes influencias de sus padres pudieron obtener grandes puestos de trabajo, sino que se convirtió en un don nadie, quien tenía pequeños empleos en donde ganaba verdaderamente mal, haciendo mella en su autoestima, renegando de su destino, por lo que al conseguirse a una mujer como Gabriela, logró minimizarla rápidamente para poder llenar esos vacíos producidos por el gran fracaso en su vida, logrando finalmente sentirse superior. El hombre se aprovechó de que Gabriela era una muchacha trabajadora, usando sus encantos para poder conseguir que ella le diera todo su sueldo, el cual obtenía limpiando mesas en un restaurante por el día, mientras estudiaba por las noches. Pero un día, ella tuvo que dejar de trabajar, así también como sus sueños de ser una profesional,
al enterarse que estaba esperando un bebé. Rodolfo en ese momento tuvo que solventar los gastos que aquello correspondía. El hombre lo hizo a regañadientes y siempre le sacaba en cara a su mujer que era una carga para él y que tan pronto como pudiera ella debía devolverle todo lo que estaba haciendo por ella, por lo que la pobre Gabriela creía tener una gran deuda con Rodolfo. Lamentablemente, Gabriela era una mujer de carácter débil, quien debido al temor que tenía a quedarse sola en el mundo, decidió aguantar cada una de las humillaciones de su marido, a pesar de que ella era alguien suficientemente capaz de obtener su propio dinero, y en muchas ocasiones ella había sido la que proveía su hogar, dándole alimento a su hija y a su esposo, el cual pasaba la mayor parte del tiempo desempleado, pues ningún jefe soportaba la petulancia que éste tenía. Los trabajos que conseguía jamás eran lo suficientemente buenos a su parecer, por lo que solía menospreciar a sus demás compañeros, produciendo que lo echaran inmediatamente. Gabriela no tenía derecho a reclamarle nada a su esposo, quien constantemente le recordaba que su deber era ser una buena mujer y estar con él en las buenas y en las malas, por lo que a pesar de todo lo que tenía que vivir a diario a manos de ese hombre, ella solía minimizar sus acciones y los malos tratos, diciéndose que sin él no sería nadie, algo que era completamente mentira. Pero lamentablemente, si ella misma no abría los ojos, nadie más podría sacarla de allí. Lo peor de todo era que no solo se condenaba a sí misma, sino que también a su pequeña hija, quien creció viendo su ejemplo y creyendo que se merecía todo lo que su padre hacía. Era lo que su madre le había enseñado, a callar e intentar que Rodolfo se mantuviera feliz. Cuando la pequeña Diana llegó a cierta edad y ya se encontraba cursando la secundaria, un día su madre le dijo que debería comenzar a postular a ciertas universidades, creyendo que si ella no había podido terminar una carrera profesional, su hija tal vez sí podría. Tú eres muy buena estudiante, mi amor. ¿Has pensado qué te gustaría estudiar cuando termines la escuela?, preguntó Gabriela con mucha ilusión. Diana estaba a punto de responder entusiasmada que ella quería dedicarse a enfermería, pues era una profesión que siempre le había gustado. Pero en ese mismo momento, su padre ingresó furioso a la habitación en donde se encontraban madre e hija, y este gruñó diciendo: «Por supuesto que no irás a ninguna universidad. Eres una buena para nada», señaló Rodolfo, mirando fijamente a su hija. Luego volteó su mirada y se dirigió a su mujer diciéndole: «Tú eres igual que ella, una fracasada que jamás logró terminar sus estudios. No creerás que dejaré que pierda el tiempo en la universidad, cuando puede comenzar a trabajar y traer algo de dinero extra a casa». Gabriela por primera vez intentó refutarle a su esposo sus palabras, pero el hombre, muy enojado por el atrevimiento que su esposa se estaba tomando, le alzó la mano y la dejó en el suelo. Luego este determinó algo que dejó a Diana y a su madre heladas. «Es más, he decidido que Diana no irá a la escuela. Ella puede ir a trabajar contigo limpiando pisos y aprovechar más el tiempo. Después de todo, una mujer solo sirve para eso». Las lágrimas cayeron por las mejillas de Diana al saber que su futuro estaba determinado a solo ser una simple conserje, tal y como lo era su madre, algo que no tenía nada de malo, pues consideraba que su madre era una mujer muy trabajadora, y aquel era un trabajo honrado, pero ella siempre había soñado con ser más, y algún día poder salir de ese lugar junto a su progenitora, lejos de Rodolfo y de sus malos tratos. Desde ese momento los días de Diana fueron completamente infelices, ya que no podía asistir a la escuela,
la cual había sido su refugio desde que tenía uso de razón. La única manera de mantenerse alejada de casa y de su padre, pero ahora debía asistir a trabajar junto a su madre, quien cubría incansables horas limpiando los pasadizos del hospital. Allí, en medio de ese lugar, Diana suspiró, creyendo que era lo más cerca que podría llegar a estar en su vida de ser enfermera, pues sus sueños se habían visto truncados y conforme iban pasando los años, se sentía más incapaz de lograrlos. Un día, mientras se encontraba terminando una jornada laboral junto a su madre, Diana se acercó a una habitación la cual le tocaba limpiar. Ella se sorprendió mucho al ver que ese lugar se encontraba ocupado por un joven, quien amablemente comenzó a hacerle conversación y se presentó como Franco, pues a pesar de que él tenía a toda su familia rodeándolo desde que le detectaron su enfermedad, se sentía muy solo, pues había perdido a todos sus amigos en la lucha contra el terrible cáncer. Diana sintió mucha lástima por él, pues comprendía la impotencia que podía llegar a sentir él al no poder hacer su vida con normalidad o como le diera la gana, pues ella se encontraba en una situación parecida, pues a pesar de que no tenía una enfermedad que la postrara en una cama, ella no se sentía libre y debía obedecer al pie de la letra a su padre, pues esa era la forma en que la habían criado. La muchacha se sentía poca cosa y hasta ese momento nadie le había demostrado lo contrario. Los dos muchachos entablaron una gran amistad y Diana solía pasar horas junto a su nuevo amigo, compartiendo sus temores y todo lo que sucedía en casa, pues sentía que con él podía ser sincera, algo que no había hecho jamás con nadie, y fue Franco quien le hizo saber su verdadero valor. Él comenzó a incentivarla para que huyera de su hogar y que cumpliera cada uno de sus sueños. Diana y aquel muchacho se vieron tan identificados que comenzaron a hacer planes juntos, y Franco le juró a la joven que en cuanto acabara sus tratamientos y le dieran el alta, ellos se irían juntos, logrando cada cosa de la que habían hablado, para finalmente alejar a Diana de las garras de su padre. Diana guardó el secreto de su gran amor con ese hombre, el cual se fue volviendo mucho más intenso con el paso de los meses, demostrándose el uno al otro lo que sentían en aquella sala de hospital cuando nadie los estaba viendo. Y de esta manera Franco le juró a Diana que siempre estarían juntos. Pero lamentablemente, cuando el tratamiento del joven estaba por culminar, un día su cuerpo no respondió a los medicamentos que le dieron, y lentamente Franco se fue sin poder despedirse de su amada, quien se enteró del triste destino del muchacho un día después, sin tener opción a despedirse de él o decirle lo que había descubierto hacía unas horas. Estaba embarazada. La muchacha se volvió loca, pues no sabía qué hacer. Ella no se sentía tan valiente como para huir de casa, pues sin su amado, ella olvidó lo fuerte que era y decidió quedarse a seguir soportando los malos tratos de su padre, pues era lo único que conocía, temiendo salir al mundo con una criatura en camino. Diana se dijo que al menos tenía a su madre y que juntas podrían sacar adelante a su futuro hijo. Pero cuando la muchacha cumplió los 7 meses de embarazo, otra triste noticia tocó su puerta, pues su madre sufrió un infarto en el trabajo y se fue tan rápido, dejando a su hija desamparada en manos de su padre. Diana cayó en una gran depresión, la cual tuvo que afrontar con su embarazo y con la responsabilidad de proveer en su hogar, pues su padre desde hacía un tiempo se encontraba desempleado
y él no estaba dispuesto a mover ni un solo dedo para conseguir un trabajo, pues se sentía muy cómodo viviendo del sueldo que su hija obtenía limpiando pisos. Además de todo aquello, el hombre no había perdido la costumbre de mandonear en su casa, y cada vez que bebía, además, se desquitaba con su hija. Y cuando ésta finalmente tuvo a su pequeña niña, a quien llamó Lucía, el hombre también solía hacer con ella lo mismo. Diana trabajaba y no tenía más opción que dejar a su hija en manos de ese hombre, creyéndose incapaz de irse de ese lugar, a pesar de las terribles cosas que había aguantado durante toda su vida. Pero un día, al ver que su padre trataba de la peor manera a su pequeña, y Lucía lloraba pidiéndole a su madre que por favor se fueran de allí, la mujer tomó valor e hizo algo que jamás hubiera imaginado. Arremetió en contra de su padre para que éste dejara en paz a su pequeña, pues su amor de madre pudo más. Diana tomó lo primero que vio y dejó a Rodolfo en el suelo para luego salir corriendo de casa con su hija en brazos, mientras recordaba las palabras del padre de Lucía, quien le recordaba siempre lo valiosa que era y que ella era capaz de todo lo que se propusiera. En ese momento, Diana se dio cuenta que siempre había sido muy capaz, pero jamás había tenido la motivación necesaria, hasta ese momento en que había visto a su hija en aquella situación tan terrible. Diana se creyó finalmente libre de ese hombre, pero pocas horas después, mientras deambulaba por las calles, sin saber a dónde ir con su pequeña hija dormida en brazos, las autoridades la detuvieron. Ellos habían llegado hasta ella porque algunos vecinos les habían informado los gritos en su hogar y luego la habían visto huir del lugar. Los agentes le informaron que su padre se había ido de este mundo y ella era señalada como responsable, algo que la muchacha no negó, pero luego ésta confesó que había sido en defensa propia, declarando todo lo que ese hombre le había hecho durante toda su vida, además todo lo que su hija había tenido que vivir. Finalmente, después de muchas investigaciones, determinaron que efectivamente Diana solo quería defender a su hija, a quien salvó de las garras de Rodolfo, asegurándose de que ya no les haría ningún mal. Gracias a Dios, Diana y su pequeña Lucía pudieron realizar cada uno de sus sueños, siendo finalmente libres y felices en el hogar lleno de amor que construyeron juntas. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta historia. Un placer muy grande para mí es volver a saber de ustedes. Les envío un fuerte abrazo y los espero con más historias como esta. Bendiciones.